En Génesis capítulo 3 nos encontramos con la historia de la caída del hombre, es decir, la entrada del pecado al mundo. Y la historia comienza con una conversación entre la serpiente y la mujer, en donde la serpiente logra convencer a la mujer a que coma del fruto prohibido. Y algunos leen esta historia y dicen que claramente no es real. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que las serpientes no hablan. Según estas personas, los autores de la Biblia incluyeron detalles como esto, como la serpiente que habla, precisamente para dejarnos saber a nosotros, los lectores, los que leen esas historias, que no es una historia real, sino que es una especie de mito, alegoría, parábola, etc. Una historia ficticia con una gran enseñanza. Y no me sorprende que un ateo, por ejemplo, diga esto, porque los ateos no creen en Dios. Y los ateos, por lo general, no creen en lo sobrenatural. Así que no es sorprendente que un ateo, cuando lee la Biblia y se encuentra con elementos sobrenaturales como la serpiente, la rechacen como verdad porque pues no creen en lo sobrenatural. Lo que sí me sorprende y me asombra es cuando los cristianos hacen lo mismo. Cristianos que dicen creer en Dios, en un Dios sobrenatural, en un Dios que, por ejemplo, escucha y contesta oraciones, un Dios que puede hacer y ha hecho milagros, un Dios que creó al universo de la nada, un Dios que resucitó a su propio Hijo precisamente para darnos salvación. Cristianos que creen en ese Dios, en un Dios sobrenatural, que rechacen pasajes de la Biblia simplemente porque incluyen detalles sobrenaturales, me parece una posición sin sentido. Pero más allá de ser una posición sin sentido, el que afirma esto está en oposición a la misma Biblia, a otras partes de la Biblia que afirman la historicidad de Génesis 3. Por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 2, el verso 13 y 14, dice: porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Noten que Pablo aquí no está simplemente citando una historia, está citando un evento real. Él se está refiriendo a la historia de Adán y Eva y la caída y el engaño de la mujer, de Eva, como un evento real, y está utilizando ese evento real como justificación para el resto de su enseñanza. Hace lo mismo en Romanos, por ejemplo, capítulo 5, verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Una vez más vemos que Pablo se está refiriendo a la historia de Adán, la historia de Génesis capítulo 1 al 3, pero específicamente el capítulo 3, la caída del hombre, como un evento real, un evento histórico. Y está utilizando ese evento histórico para entonces explicar el concepto de salvación. En la mente de Pablo, entonces, sin ese evento histórico, la salvación por medio de Jesucristo no tiene sentido. El cristiano entonces que rechaza Génesis 3 simplemente por la presencia de un elemento sobrenatural como la serpiente que habla, está en directa oposición al resto de la Biblia. Pero ¿qué hacemos entonces con Génesis capítulo 3? El cristiano que afirma que Génesis 3 es una historia real, ¿tiene que defender la existencia de serpientes que hablan? Pues fíjate que no. Una ventaja que nosotros tenemos hoy día, los cristianos hoy día, es que la mayoría de nuestras Biblias incluyen referencias. Muchas de ellas, por ejemplo, como pueden ver aquí, luego de la serpiente, nos hace referencia a Apocalipsis 12, 9 y 22. Estos son referencias a otros pasajes que están relacionados al pasaje que estamos leyendo. Así que nosotros podemos entonces acudir a Apocalipsis 12, verso 9, y ver lo que nos dice. Dice aquí: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y ese lenguaje que nos está describiendo aquí de engaña al mundo entero es un lenguaje intencional. Pero fíjense que le llaman a Satanás, al diablo, la serpiente antigua. Y si le damos aquí a la referencia, precisamente nos vuelve a referir a Génesis 3:1. Claramente la Biblia identifica a la serpiente de Génesis como Satanás, como el enemigo, como el diablo. No es una simple serpiente. Y el lenguaje, como mencioné ahorita, es intencional cuando nos dice que es el cual engaña al mundo entero. Esa palabra engaña describe la naturaleza de esa serpiente. Describe algo que hace o ha hecho esa serpiente antigua que se llama el diablo o Satanás. Si volvemos a Génesis 3 y vemos cómo la mujer describe su propia interacción con la serpiente, en el verso 13 nos dice: entonces Jehová dijo a la mujer:
¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Así que no es casualidad que ambos pasajes describiendo una serpiente, refiriéndose a Satanás, utilicen esa palabra de engaño, porque lo que Apocalipsis nos está diciendo que así mismo como la serpiente engañó a la mujer, ha estado engañando al mundo entero. El cristiano entonces no tiene que defender una serpiente que habla, por la sencilla razón de que claramente, según la misma Biblia, la serpiente no es una serpiente regular, no es un mero animal. La serpiente es el mismo Satanás en forma de serpiente. Así que cuando el cristiano o la persona que sea dice que las serpientes no hablan, nosotros no tenemos que decir, sí, hablan. Podemos responder sencillamente, lo sé. Yo sé que las serpientes no hablan, pero Satanás sí. Así que dejemos que la Biblia hable por sí sola, no acudamos a interpretaciones erróneas o rechazar la palabra de Dios simplemente porque en nuestras mentes estas cosas no son posibles. Para nosotros son imposibles, pero para Dios no lo es. Dios los bendiga.